Hola chicos, bienvenidos a otra clase más de historia. Vamos a analizar en este momento algo de lo que vimos durante la última clase a manera de repaso para que puedas realizar las actividades que tenemos previstas, ¿ok? Para lo que es esta unidad. Bueno, nuestro tema es un recorrido por los primeros 300 años después de la llegada de los españoles. Te voy a dejar unas líneas de tiempo para que más o menos tú puedas analizar lo que ocurrió durante ese periodo en lo que yo te platico un poquito, ¿ok? Bueno, vamos a comenzar entonces. Como recordarás, cambió de manera radical la realidad de los pueblos indígenas. Al inicio, ¿qué sucede? Bueno, pues no solamente afecta lo que en ese momento era Mesoamérica, los mesoamericanos, recordarán que su mundo era completamente destruido, fue completamente destruido, porque no solamente se les impuso de manera brutal una cultura y una concepción del mundo distintas a lo que ellos tenían, sino también debieron de adaptarse a lo que eran las nuevas formas de gobierno, de trabajo y de organización social. Este proceso de sometimiento no eliminó todo el pasado indígena, cabe aclarar, ya que los conquistadores mantuvieron aquello que favorecía la dominación de los pueblos originarios. Una de esas cosas que ellos decidieron mantener fue el pago de tributos, el sistema de tributos, que fue fundamental para la economía durante las primeras décadas de la colonización. También cabe señalar, chicos, que los indígenas y los españoles se enfrentaron a una situación desconocida en dichos procesos, porque tanto los españoles como los indígenas tuvieron que adaptarse a nuevas formas. Fue necesario para esto innovar en todos los ámbitos con el fin de mantener el sometimiento de los pueblos indígenas tras el sometimiento militar. Por un lado, se tomaron medidas para lograr que los conquistadores se convirtieran en pobladores, pero por otro se implementaron métodos creados por los religiosos españoles para la evangelización o la enseñanza de lo que fue la doctrina cristiana, que es algo que tenemos hasta hoy en día. Una vez que se logra la caída del Imperio Mexica, la colonización de Mesoamérica se lleva a cabo con una rapidez impresionante. Imagínense, en 3 décadas después, los pueblos indígenas se habían incorporado ya a Nueva España. Sin embargo, la conquista de los pueblos de lo que fue la región de Aridoamérica y Oasis América, así como la colonización del norte, esos fueron procesos más lentos, más complejos, llevaron un poquito más de, valga la redundancia, de tiempo. La conquista y la colonización dieron origen a una nueva sociedad y a una cultura que fusionó la diversidad de los pueblos originarios con la herencia de la cultura europea y el aporte de otras culturas que llegaron a partir de dicho encuentro, como fueron la cultura la árabe, la africana, la asiática, lo que le conocemos como el mestizaje, ¿no? Que fue así como se le llamó a este proceso. Pues este mestizaje fue fomentado por el comercio, porque no solamente intercambiaron culturas, sino también productos, riquezas, que obviamente favorecía el contacto entre diversas culturas y la incorporación a los modernos sistemas de lo que nosotros actualmente somos México, ¿no? Pues con el objetivo de organizar y aprovechar las riquezas de las nuevas posesiones, la corona española estableció diversas instituciones durante los 3 siglos que duró el dominio español. Una de ellas fue el Virreinato de Nueva España, que ¿en qué consistía? Pues permitía gobernar de manera ordenada en nombre del rey. Otra de estas organizaciones o de estas instituciones fue la Santa Inquisición, que pues se encargó de vigilar y castigar cualquier desviación de lo que era el rito católico, ¿ok? No estaba permitida otra religión. El siglo XVII fue un periodo de prosperidad económica, casi todo el comercio y la minería florecieron. Además se caracterizó por el aumento de la población, aunque estaba distribuida de manera desigual por el inmenso territorio y por el nacimiento de una identidad novohispana que diferenciaba a los habitantes del virreinato de los peninsulares y originarios de otras posesiones del Imperio español. Pues durante el último siglo de dominación española, en hay una crisis económica muy grande, cambios profundos de administración y pues los procesos que se vivían en Europa tuvieron influencia directa en lo que ocurría en Nueva España, porque por un lado la Ilustración siembra nuevas ideas que provocan un cambio paulatino en la cultura, pero por otro lado
hay reformas borbónicas que transforman la relación entre la España y los novohispanos. Pues esto es un poquito más o menos el panorama del periodo, como el título lo dice, de lo que nosotros estaremos viendo durante este último bloque. Vamos a comenzar con el inicio de la conquista. Durante todo lo que fue nuestro ciclo escolar, todos nuestros temas relacionados de historia lo basamos en lo que fue la conquista, si ustedes recordarán. Bueno, ¿cómo se lleva a cabo lo que es la conquista? Pues pongan atención, ya lo habíamos platicado en clase, que realmente no fue la primera visita, se podría decir, a nuestro territorio, la de Hernán Cortés. Ya antes habían habido más. En 1517 inician las expediciones españolas desde la isla de Cuba y se organizan para explorar lo que es el territorio mexicano. Esta fue la de Francisco Hernández de Córdoba, quien logra arribar a las costas mayas. En 1518 es la de Juan de Grijalva, que recorrió el Golfo de México y establece contacto con los totonacas. Uno de sus compañeros mencionaba que incluso hay un río que así se le llama, el río Grijalva. Y la tercera, que ya fue la última y la decisiva, fue la de Hernán Cortés en 1519, quien tenía él solo la instrucción de explorar las costas, pero él desobedece esa instrucción, no solamente explora, sino desembarca, incursiona en el territorio y entra en contacto con la población nativa. Imagínense en ese momento. La noticia de la llegada de los extranjeros obviamente llega rápido hasta el Imperio Mexica. Se extiende el temor de que se cumplieran los presagios relativos al fin del poderío de México Tenochtitlan. Algunas personas creían que algunas señales anunciaban este hecho, ¿no? Este fin de poderío. No sé, el paso de un cometa, como lo pueden observar aquí. Que si había un incendio y no se podía controlar, que si las aguas se alocaban, que si la mujer lloraba por sus hijos, todo eso ellos lo consideraban como señales, presagios, augurios, ¿ok? Bueno, pues para los indígenas, Hernán Cortés, que era el capitán de esa expedición, y sus hombres eran obviamente totalmente diferentes a lo que hasta ese momento ellos conocían. Nunca habían visto personas con esa apariencia física, nunca habían escuchado esa lengua, ese tipo de voz, esa pronunciación, no tenían noticias de su Dios, de su rey, desconocían obviamente por completo lo que eran las armas, los caballos les daban miedo. Imagínense el temor que ellos tuvieron cuando empezaron a ver gente totalmente diferente en su territorio. Ellos no comprendían qué era lo que ellos querían. Entonces cada señorío indígena enfrenta de manera distinta la llegada de esos extraños. Mientras unos decidieron rendirse y establecer una alianza con ellos, otros, como los mexicas, empiezan a enviar regalos de gran valor con la esperanza de que ellos dijeran: bueno, muchas gracias por este regalo, me regreso a mi lugar, lo cual sabemos que no fue así. Mientras tanto, los españoles también se encontraron con un mundo completamente desconocido para ellos. Es cierto que muchos de ellos estaban atemorizados, pero también estaban maravillados con lo que encontraban a su paso y los animaba a la búsqueda de gloria y riqueza. Hernán Cortés funda la Villa Rica de la Vera Cruz y concede a sus principales colaboradores nombramientos civiles y militares para formar un ayuntamiento. Entonces se le conoce a Cortés como Capital General y Justicia Mayor de las tierras conquistadas y por conquistar en representación del rey de España. Entonces los españoles pues pronto se dieron cuenta de la rivalidad que había entre los señoríos indígenas, de la falta de decisión, de unificación, y entonces esto obviamente lo agarran a su favor. Ellos notan que había descontento con la Triple Alianza, el dominio que ejercía México Tenochtitlán sobre la mayoría de los mesoamericanos, etc. Pues entonces en Zempoala encontraron a sus primeros aliados para luchar en contra del Imperio Mexica. A cambio de la ayuda de los conquistadores, ellos les ofrecen a los zempoaltecas liberarse de la opresión mexica, pero les piden convertirse en católicos y en súbditos de la corona española. En el avance de los españoles dentro del territorio y el conocimiento que Cortés adquiere de la situación de los señoríos en Mesoamérica, también entra aquí ya el papel de Malitzin o Marina o la Malinche, que como ustedes saben fue obsequiada a los conquistadores junto con otras mujeres que habían sido esclavizadas, pero desempeña una labor fundamental, puesto que ella tenía un talento natural no solo para aprender nuevas lenguas, sino también para traducir, y ella así era como participaba en las negociaciones. Por eso es que su papel juega un papel muy importante dentro de lo que es la conquista. Bueno,
Pues entonces después de esto se establece una alianza con el señorío de Tlaxcala, que era uno de los principales enemigos de los mexicas. Al inicio hubo un enfrentamiento entre españoles y tlaxcaltecas, pues estos últimos tenían recelo de los extranjeros y opusieron resistencia. Sin embargo, al fin sirvieron ellos ven lo que es la conveniencia de aliarse con ellos para acabar con el dominio mexica, y el contacto con los tlaxcaltecas le permite a Cortés conocer con mayor detalle lo que eran las alianzas, las rivalidades de Mesoamérica, la extensión de los dominios de los distintos señoríos. Platicábamos en clase, por así decirlos, ellos fueron los chismosos, ¿no? Los que le dieron todo el menú a Hernán Cortés. Bueno, pues entonces el emperador mexica Moctezuma II continúa enviando a sus mensajeros para entregar obsequios valiosos. Ya lo habíamos platicado en clase, uno de los regalos era el oro, ¿no? Entonces, pues obviamente, este tipo de obsequios valiosos, en lugar de disuadirlo y decir me voy, me regreso, lo anima a avanzar hasta México Tenochtitlan. Además, no solamente le ofreció su amistad y tributos a cambio de que se retirara, también obviamente le servía a él, y para acrecentar el interés de Cortés y sus hombres en la riqueza mexica, los anima a avanzar esta actitud de Moctezuma. Obviamente lo hace inocentemente, él quería proteger a su pueblo, ya lo habíamos platicado en clase. Para él el dar el oro era dar nada, era como darle una plantita de tu jardín, ¿no? Pero pues obviamente ellos no tenían esa visión del valor del oro, pero pues obviamente ellos que venían de otras tierras, que estaban más avanzados, más estudiados, más, pues sí, más avanzados se podría decir, sabían perfectamente que el oro lo que valía, y ellos decían cuánto más podremos encontrar en estas tierras. Entonces así es como los anima a avanzar, y en su trayecto hacia la capital del imperio, los españoles llegan a Cholula en octubre de 1519. Según la versión de los cronistas militares, se había organizado una conjura con los mexicas para derrotarlos, y así justificaron la masacre que llevaron a cabo en el templo de ese lugar con la ayuda de los tlaxcaltecas. Este suceso contribuyó a aumentar el temor que generaban los conquistadores y les abre el camino hacia el Valle de México. Mientras tanto, entre los mexicas habían opiniones diversas acerca de cómo enfrentar el avance de los conquistadores. Recuerden que estaban divididos, entonces algunos decían, decían el emperador, hay que hacerle caso, otros decían no, es un presagio, nos están anunciando el fin del imperio, otros decían no, los conquistadores son dioses, otros decían no, hay que enfrentarlos sin miedo, hay que detener su avance, y otros decían, ay, pues ¿qué hacemos? O les hacemos caso a estos o les hacemos caso a los otros. Entonces toda esa falta de decisión, esa falta de unanimidad ante la inminente llegada del ejército de Cortés y sus aliados indígenas fue un factor decisivo en lo que posteriormente llega a ser la caída del imperio mexica, que es lo que veremos en el siguiente video, ¿ok? Bueno, chicos, pues aquí más o menos les estoy platicando un poquito de lo que es el panorama del periodo de lo que fue el inicio de la conquista. Obviamente hay mucho detalle, viene también la historia de la Malinche, viene, en fin, hay muchísimo detalle, pero poco a poco lo vamos a ir viendo, ¿ok? Entonces los dejo con este video, les dejo las actividades, y en el siguiente estaremos analizando la caída de México Tenochtitlan, así como la colonización, la nueva sociedad y el mestizaje.